señora Mirta Legrand, la doctora Margarita Stolbizer, diputada nacional electa por el Acuerdo Cívico y Social. El señor Juan José Sebrelli, escritor. El señor Adrián Pérez, diputado nacional por la Coalición Cívica. La señora Clara Mariño, periodista, conductora. La señora Margarita Barrientos, responsable del comedor Los Piletones. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias. Margarita, bienvenida. Gracias, Mirta, muchas gracias. Un placer. Tenemos dos Margaritas hoy en la mesa, ¿eh? Margarita Barrientos también bienvenida. Todos muchas bienvenidos, gracias. Margarita sabe que le tengo una especial estima, ¿eh? Tengo mucho cariño por la labor que realiza, que es maravillosa. Recién nos estaba contando cuántos tienen adultos también, ¿no? Sí, tenemos hogar de día para los abuelos y en el comedor retiran 280 viandas diariamente. ¿Cuántas personas tienen entre adultos y niños y chicos? Y alrededor de 1.400 personas. ¿Diarias? Sí, señora, todos los días. Desayuno, almuerzo y cena. Sí. Desayuno, almuerzo y comida. ¡Qué barbaridad! Se cocina todo el día. Todo el día. Sí. ¿Y les mandan productos, alimentos, alimenticios? Ajá. Sí, el gobierno de Ciudad nos manda las raciones diarias y aparte de lo que recibimos de donación, ¿no? Donaciones reciben, ¿no? Gracias ¿De los supermercados? No. Todo gente particular que se acerca. ¿No son generosos los supermercados? No, desgraciadamente no. Con todo lo que ganan una. Señor Coto, don Coto, ahí está, mande algo, por favor. En televisión hay que decir así, seguro. Sí, no son todos carne, gente por lo particular. menos que la carne no es barata especialmente. Sí, ¿no? la carne y la verdura. Claro, verdura. Sí. Bueno, nos vamos a poner un poquito si les gusta, si no pueden rechazarlo. Un poquito de alcohol con gel. Aunque se ha calmado la cosa, ¿no? Se calmó un poquito, sí. Se ha calmado. Ahora todos pensamos en el dengue. Que viene el dengue, ¿en serio? Sí. ¿Cómo está, diputado? ¿Va a ser papá? Sí, en enero. En enero. Sí. Así que no, bien, contento. ¿Está contento? Sí. ¿Una nena la Dos nenas. ¿Qué? Estoy ¿Dos nenas qué? No, yo tengo dos nenas. Tiene dos chiquitas. Sí. No Así lo que he estoy entendido. esperando el tercero o la tercera, vamos a ver. Bueno, todavía no ¿las sabemos. chiquitas de qué edad son? 3 años y 1 año y medio. Ajá, chiquitas. 3 años a cumplir. Sí. Margarita, ¿cómo está la cosa? Cuéntenos, ¿cómo está el país? La cosa no se debe decir. ¿Cómo está el país? El país está como refleja Margarita Barrientos en realidad, porque esa es la expresión más clara de la situación que vive el país. Un país como la Argentina, con una capacidad extraordinaria de producir alimentos, tiene solamente Margarita en su comedor 1.400 personas que van ahí a buscar la comida, lo que significa que esas familias no pueden tenerla ellos mismos porque no tienen un trabajo con ingresos suficientes, un trabajo genuino, y por eso esa es la expresión, porque si uno se tiene que guiar hoy por los números, hace tiempo que la Argentina perdió las estadísticas confiables, ¿no? Y esto tiene un impacto muy grande en las posibilidades de la Argentina, y la expresión más clara de la pobreza hoy ya no son los números del INDEC, sino lo que uno ve en los comedores. Cuando uno recorre, además, ¿no? Yo vivo en el conurbano de la provincia y ahí la verdad es que los bolsones de pobreza extrema, ni que hablar cuando uno se va adentrando en el interior del país. Pero vaya también, al Congreso, ¿no? la gente que está durmiendo ahí a la intemperie, en la calle, familias enteras con chiquitos.
En la ciudad de Buenos Aires, uno pensaba siempre, esto ocurría en el conurbano, en algunas provincias nuestras, pero en la capital no se veía. Ahora, el relato de cómo está el país es esa cara por un lado, que es la Argentina real, la Argentina visible, y por otro lado un gobierno que da vuelta a la cara a esta situación, que ignora, que miente las estadísticas. Que invierte 600 millones en el fútbol. El discurso hipócrita de la distribución. Y no que enfrenta a ricos y pobres. Esto es nuevo, lo de los ricos y pobres. Y el saqueo a los sectores medios, porque el gran problema es que se va a ir arrastrando a los sectores medios también a niveles de empobrecimiento por un gobierno que no está reaccionando. El discurso hipócrita de la distribución, el único instrumento distribuidor de la riqueza es el acceso a un trabajo digno, a la educación para los hijos, ¿no? A la salud. Claro, eso es lo que en realidad nos muestra. Por eso digo, hay una Argentina con estas dos caras, ¿no? Ahora, Margarita, yo veo a la clase política en general discutiendo siempre el tema de la pobreza, ¿no? Y el ingreso universal, que es un proyecto de ustedes de hace mucho tiempo, pero no veo a la dirigencia política, ni al gobierno, ni a la oposición discutiendo las causas por las cuales llegamos a la pobreza y cómo salimos de la pobreza. Porque si no, dentro de 5 años nos invita Mirta Legrand y en lugar Piensa que voy a estar en lugar de estar discutiendo y se reitera el tema, 35%, vamos a estar discutiendo el 55%. No, esta es la discusión que falta en Argentina. Esa es la clave. Porque ¿cómo llegamos a esta situación? El combate a la pobreza no es reducir la cantidad de pobres, sino erradicar las causas de la pobreza. Y bueno, la causa fundamental es el modelo económico implementado por el kirchnerismo, que tampoco es de Kirchner, sino que ya viene de antes, del 2001. La inflación. Es un modelo económico que produce inflación. Yo incorporo la educación también, la educación la falta de trabajo. ¿Por qué perdieron en las zonas pobres? Ha perdido el kirchnerismo. Lo perdieron por las faltas de instituciones, ¿no? Ese tipo de tema es un tema para gente más intelectual. Lo perdieron por dos causas fundamentales: la inflación y la inseguridad. Esas son las dos causas fundamentales por las cuales se perdió. La inflación es la causa decisiva de la pobreza. A quien más atenta, la clase alta, la inflación no le perturba porque se dedican a especular y ganan más plata que nunca. La clase media y la clase pobre es la que está aterrorizada por la inflación. Es el impuesto más regresivo. Vamos a ver qué comemos y continuamos con el tema. Vamos a ver, Perdón, Hernán, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora continuamos con el tema que es apasionante, interesante. Cuéntenos qué comemos, por entrada favor. Hay crème brûlée de quesos, de principal hay lomo de ternera con papas duquesa, hojas verdes y salsa criolla, y de postre degustación de chocolate. Bueno, muchas gracias, Hernán, muchísimas gracias. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires. Yo sé que mucha gente estará pensando en su casa, sí, hablas de la pobreza, mira cómo están comiendo. Y sí, así debiera comer todo el mundo, ¿eh? Claro. Guillaume Bianchi es el chef y se acompaña con vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altus. Y el chef es Hernán. Empiecen, por favor. ¿Qué proporción de pobres hay en el país, Margarita? ¿Se tiene una idea? ¿Qué porcentaje, no proporción? ¿Un 40, un 50? Y yo creo que estamos arriba del 40%, ¿no? Porque además hay que contabilizar todo eso que no está en ningún registro, ¿no? Y que yo decía, sobre todo, uno cuando va a Chaco, a Formosa, hay lugares donde no hay registro, donde la gente ha perdido lo mínimo que es su identidad, en realidad. No figura y no cuenta absolutamente para nadie, ¿no? Entonces yo entiendo hoy que estamos seguramente arriba del 40% y sobre todo, insisto, con una situación muy dificultosa porque hay sectores medios afectados por la inflación, afectados por las tarifas, que van perdiendo su trabajo porque en estos días es clara la caída de la actividad productiva y eso pone en riesgo las fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, ahora, la Presidenta habló de hacer una especie de censo, ¿no? De ricos y pobres. Dijo que siempre se hablaba de los pobres, pero nunca de los ricos. Que encabecen ellos la de los ricos, ¿no? Pero encabecen además con las listas por los impuestos, ¿no? Se puede hacer un censo. Ayer creo que dijo, la de los pobres no la van a encabezar ellos seguramente. No. Hay dos cosas que dijo la Presidenta. En primer lugar, cuando habla del tema de la pobreza y que tal vez no es tan importante el número o el porcentaje. Es importante porque detrás de ese número indudablemente se refleja la cantidad de personas que están viviendo en esa condición. Entonces, si hablamos de que hay más de 30%, que hoy hay seguramente más de 30%, estamos hablando de 13 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza. Y esto es gravísimo en un país que es productor de alimentos, en un país que ha crecido durante 5 años a tasas importantes, 8% de promedio anual. Así que yo diría que el número es importante por eso.
Nosotros el año pasado hace 6 meses hicimos un estudio tomando los índices de precios, los índices de inflación que miden las provincias, en donde hay una diferencia bastante importante entre los índices que miden las provincias y el índice nacional. La diferencia es casi el doble. Ahora, si uno toma el promedio de esos índices, lo que se da cuenta es que en vez de 7 millones, como dice el gobierno, 8 millones, hay 12 millones o 13 millones de pobres. Y que el número nos daba casi 33% de pobres. Es altísimo. Yo creo que en los últimos tiempos se ha incrementado, porque además ha habido un parate económico muy importante y ha habido incremento de las suspensiones, de los despidos. Desocupación también. Entonces, la verdad es que la situación social yo creo que hoy es lo más preocupante. Ahora, no se puede pensar, como piensa el gobierno, que es planteando una lucha entre ricos y pobres o una lucha entre sectores productivos y los sectores que menos tienen. Pero la verdad es que es al contrario. ¿Realmente falta el trabajo, Clara, en la Argentina? Sí, claro, porque yo, discúlpeme, yo escucho gente que dice, sí, falta el trabajo, pero llamás y no vienen, faltan, te ponen condiciones. ¿Es así realmente? Puede ser que haya casos puntuales, sí, Mirta, pero a un país que en 2 años pierde 40.000 millones de dólares que se fueron de la Argentina, y en este momento están ayudando a desarrollar otros países del mundo, es lógico que haya pobreza y que no haya trabajo. Vamos a esa cifra. En 2 años la Argentina... ¿Y por qué se van esos capitales? Y por falta de seguridad, por falta de seguridad jurídica, de reglas jurídicas. Yo las conozco, pero quiero que... Las empresas petroleras que no invierten acá, invierten en Brasil. Sí. Las empresas petroleras que no exploran en la Argentina, exploran en Brasil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es ese es el tema. Por eso digo, hay que discutir las causas de la pobreza. Y el otro tema, y yo coincido con Margarita, es el tema de la educación. Hoy redistribuir la riqueza es dar educación de calidad hasta el último chico de la Argentina. Esa es la mejor forma de redistribuir la riqueza. Esta es lo que yo pienso. Y no creo que se estén moviendo en esa dirección. Empiezan el colegio, ni la primaria termina. No, ni la primaria. Ni la primaria, salen a pedir. Bueno, pero también es cierto que por eso nosotros seguimos planteando el tema del ingreso ciudadano a la niñez, que es un ingreso garantizado. Porque ese ingreso lo que tiene que permitir es efectivamente que el chico vaya a la escuela y que realice sus controles sanitarios. Hoy el chico sale a pedir, porque la verdad es que es un mecanismo de subsistencia. En una situación familiar tan deteriorada, el chico se corre del sistema escolar y sale o a trabajar o a pedir plata. Entonces nosotros lo estamos planteando en ese sentido, porque creemos que lo que debe estar garantizado, tiene que haber un piso mínimo de ciudadanía, un piso garantizado para que todos los chicos puedan efectivamente mantenerse en el sistema escolar como una cuestión central. El otro valor que tiene el ingreso ciudadano, que es un proyecto presentado hace más de 10 años por Elisa Carrió, con la doctora Carrió, sí. Es una asignación mínima universal a todos en su condición de niños hasta los 18 años, pero que tiene además como valor terminar con la práctica clientelar, que hace de los pobres rehenes del sistema político. Es rehén el que depende de un puntero, de un intendente, que lo coloca en una lista para decir este es el que cobra y este es el que no cobra. Por eso es que nosotros planteamos la necesidad de universalizar. Primero porque hoy la verdad es imposible detectar sinceramente a todos aquellos hogares que están en condición de pobreza, y me parece que hoy es necesario avanzar sobre la universalización de las políticas, que además hace mucho más eficiente el gasto. Este es el otro gran tema en la Argentina. ¿Cómo hacer que el gasto sea más eficiente? Terminar con la discrecionalidad, con la falta de transparencia. Con algunos subsidios. Eso es lo que ha caracterizado también esta gestión, porque ¿no? se ha despilfarrado en subsidios. ¿Usted qué haría, Margarita? Porque usted es un ser pensante, usted piensa mucho y es muy inteligente. ¿Qué haría para terminar con todo esto? Usted está, honestamente, creo que yo no estoy en contacto directo con gente necesitada, con gente que los veo en la calle y me da una tristeza, no. Pero usted que está en contacto realmente. Yo sacaría los planes y abriría empresas, porque eso es lo que... ¿Los planes trabajar, dice usted? Claro, porque ¿sabe qué pasa? En una casa de familia uno lo ve, porque yo voy a muchos lugares que hay familias que tienen chicos de 20, 25 años, donde en una familia cobran 5 o 6 un plan, ¿no es cierto? Ahí le entra un dinero importante, ¿no? Con ese dinero uno podría transformar en trabajo para la gente, ¿no es cierto? Porque lo que necesita hoy la gente es trabajar. La educación y el trabajo es la parte fundamental de las personas. Yo siempre digo, dignifica a la familia, ¿no? Nadie tiene derecho de ir a hacer cola 2 horas para recibir un plato de comida.
La gente tiene que ir y tener un trabajo digno. Porque es denigrante además, claro, ¿no? Y sentarse a la mesa con su familia y comer lo que uno quiere, no lo que nosotros le damos. Pero todo esto es una vergüenza, es como dijo el Papa, es un escándalo. La pobreza en la Argentina es un escándalo, dijo su santidad. Ahí reaccionó el gobierno un poco, le llegó de cerca, le tocó, Monseñor Casareto lo viene diciendo hace tiempo. Hay que tener cuidado con las respuestas, porque Margarita dice algo que es correcto. Lo que destraba la situación, lo que iguala y da inclusión, es un trabajo digno, un trabajo decente, porque solo el trabajo decente es el trabajo que dignifica, no cualquiera. Y hoy la respuesta de la presidenta a este anuncio de las cooperativas, ojo porque es más precarización del trabajo, es más facilitar la trampa a través también de esas cooperativas. Yo no quiero plantear una visión negativa, porque bienvenido sea que se subsidie el armado de cooperativas de trabajo, pero hay que ser muy cuidadoso porque Margarita dice el empleo tiene que ser productivo, empleo genuino, y eso es incentivo a la inversión. Es que los capitales, hoy la Argentina está atravesando, este es otro de los problemas, una situación de fuga de capitales superior a la del 2001. Es el dinero que se va porque no confía en el país. La gente, en vez de ahorrar pesos, ahorra dólares. Y se lleva los dólares afuera del país. Y de afuera, el que quiere hacer una inversión no viene a la Argentina, va a Brasil o a Chile. No elige la Argentina porque no tiene condiciones. Son datos muy fuertes, ¿no? Hay 2.000 millones de dólares que se van por mes de la Argentina desde hace 2 años. Es muy contundente. Y el tema de la caída de las inversiones es el otro gran dato. Así que yo, terrible. Efectivamente, creo que hay que ir a reactivar la economía y, por lo tanto, a tener un estímulo hacia los sectores productivos para que vuelva a haber empleo. Pero yo no descarto el tema de los programas sociales, como un mecanismo de distribución. Porque ustedes fíjense en la injusticia que hoy tenemos en la Argentina. El que tiene un trabajo en blanco, un trabajador formal, tiene una asignación por hijo. Ahora, el que trabaja en negro, el que es desocupado, no tiene ninguna asignación. O sea que tenemos un criterio absolutamente regresivo en la Argentina, en donde la asignación por hijo, la cobertura, es para aquellos que tienen algún tipo de trabajo formal. Trabajo formal que, por cierto, hoy representa aproximadamente el 40-45% de la población económicamente activa. Quiero decir, la verdad es que la informalidad y el desempleo le ha ganado al trabajo formal. ¿Se ocupa de esto? No, ni la CGT ni el gobierno se está ocupando de... Por eso nosotros insistimos con este programa que incluya a los otros sectores distintos a los trabajadores formales, ¿no? Porque si no es una gran injusticia. Debe ser más complicado de lo que parece, porque ningún gobierno desea o ambiciona ser perverso. Eso es perverso. Todo lo que estamos viviendo es una perversidad terrible contra la gente necesitada. ¿Y qué es? ¿Es no saber, no poder, no querer? ¿Qué es una parte de esto es perversión. Y Margarita describía lo siguiente, decía muy bien. Acá hay un escándalo tan rico, que es la pobreza, pero hay otro escándalo que es la utilización de la pobreza. Yo quiero decir, hay algún sector político de la Argentina que, aunque esto parezca perverso, prefiere mantener importantes niveles de pobreza para poder hacer utilización de la misma. Porque nosotros lo que nos encontramos es altísimos niveles de pobreza y políticas clientelares para hacer utilización de esa pobreza. Esto es absolutamente escandaloso. Yo creo que nosotros lo que tenemos que revertir es esto, con un país que produzca, que genere empleo y que distribuya. Porque la otra gran mentira de este gobierno es que es un gobierno que ha distribuido la riqueza. Esto es la verdad es que es un escándalo. Pero yo he notado que los gobiernos son muy proclives al clientelismo, les gusta el clientelismo. Por eso digo. Ahí tienen votos. Ahora, yo quisiera hacer una acotación justamente respecto a lo que se está diciendo sobre la pobreza y vincularla con la política directamente. Yo voy a recordar 2 momentos históricos, uno del fin del siglo XX y el otro del siglo XXI, que fueron prácticamente los 2 momentos en que más bajó realmente el salario real de los trabajadores y que paradójicamente se dieron en 2 gobiernos peronistas llamados populistas, es decir, los que consideran de que distribuyen mejor la riqueza. El primero fue el famoso Rodrigazo, bajo gobierno de Isabel Perón, y el segundo, el Defoe, seguido de la especificación asimétrica y la devaluación bajo el gobierno de Duhalde, otro peronista de la antigua. Ninguno de los dos tiene nada que ver con el kirchnerismo. Es decir, que por eso yo vuelvo de nuevo a lo que siempre estoy diciendo y que no cae muy bien. Dejémonos de hablar del... El kirchnerismo es un episodio
muy desagradable, el peor gobierno que existe desde el 83, pero ya pasó. Fue un episodio fugaz. Ya pasó. Quedan Está 2 muerto. años. Perdemos el tiempo hablando del kirchnerismo. Yo digo que la derrota del kirchnerismo fue un paso adelante, pero el triunfo del peronismo no cae 2 pasos atrás. Es decir, que estamos en la misma, porque el kirchnerismo ha durado 6 años, durará 8, con toda suerte. El peronismo gobierna ya en forma directa o indirecta desde 1943. Aparece Perón en el 43 y durante muchos años gobierna directamente. Fueron los años, justamente, segunda mitad del siglo XX, en que la Argentina, que era un país de los más ricos del mundo, a pesar de que Cristina Kirchner diga lo contrario, los más ricos del mundo, mayor crecimiento y de mayor movilidad social, donde los inmigrantes de clase baja, los hijos eran ya de clase media. Yo soy un ejemplo y toda la gente de Pero en la primera época de Perón la gente vivió mejor. Sí, absolutamente. Porque tenían acceso a una cantidad de cosas. Por eso me parece que hay educación, a salud. Sí. Eso lo voy a contar. La primera presidencia de Menem también la gente primera de vivió Menem, bien, sí, porque se había terminado con la inflación. El modelo económico populista que inventa Perón y que repite casi renglón por renglón Kirchner, es una gran fiesta que dura 5 años aproximadamente. A Perón, la fiesta que todo el mundo recuerda, la fiesta peronista, se termina en 1950, bajo el gobierno que estaba Perón y todavía vivía Evita, y se termina. Sí. Ahí empiezan las grandes huelgas, que nadie se acuerda, las grandes huelgas contra el gobierno peronista, de los ferroviarios, de los telefónicos, etcétera, etcétera, reprimidas con la policía y a veces contra el ejército. Igual esa es la historia del peronismo. No me parece que es una buena comparación el kirchnerismo con el peronismo. El que no quiere hablar contra el peronismo no tiene derecho a hablar contra el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es una copia. A ver, el peronismo logró una reivindicación de los sectores más postergados. Hubo incremento real de los salarios, hubo incremento del empleo, hubo una mejora sustancial en la educación, en la salud pública. Pero yo no vengo del peronismo, pero quiero reivindicar que fue era otra Argentina. Bueno, este gobierno no tiene nada que ver con eso. Por eso digo, no comparemos el gobierno kirchnerista con el peronismo, porque yo reivindico absolutamente. En algunos aspectos es peor, en otros es mejor, porque hoy este programa que estamos haciendo aquí, lo que estamos diciendo, y en otros programas, y todos los programas, en televisión o en radio, era inconcebible en la época de Perón. Y Mirta me puede dar la razón porque ella lo vivió eso. Era inconcebible. Nos estaban esperando la policía en la puerta y teníamos que irnos a Montevideo. No había la menor libertad. Hoy hay más libertad en la Venezuela de Chávez, y conste que yo soy antichavista, que en la Argentina de Perón, donde no había oposición prácticamente, donde había una persecución total. Hoy hay persecución. No que respeta la colonia artística, digamos, a la parte artística. Las listas negras, lo que se llamaban listas las negras, listas y mucha gente tuvo que emigrar. Pero me parece que hay dos cuestiones. Una, lo vinculado a las libertades individuales, a la república, que puedo coincidir. Pero otra cuestión es señalar que aquel gobierno no tuvo una reivindicación sobre los sectores sociales y un proceso de inclusión social que fue muy importante. Me parece que eso nadie puede desconocerlo. Pero al mismo tiempo creó una organización perversa del sindicalismo con la CGT, que es copiado íntegramente de la Carta de Labor de Mussolini, y que sigue hasta hoy. El único que intentó destruirlo fue Alfonsín y fracasó, lamentablemente. Ahora, fascista. Hacia el futuro, la noticia hoy es que Reutemann dijo que Duhalde debe ser el candidato de... Sí, señora. Es la noticia del día, sí. Es la noticia del día. Estuvieron en Entre Ríos con Busti, ¿no? Sí. Claro. Ojalá sea Duhalde porque va a perder. Se está preparando Duhalde. Dijo que no volvías nunca más a la política. Yo cuando veo a un político que se cambia de peinado, que adelgaza... Se arregla los dientes. Y se arregla, tiene futuro. Reutemann tiene una buena presencia. A ver, no hablemos al mismo tiempo porque no se entiende. Yo creo que cuando Reutemann... Es importante lo de Reutemann hoy. Entonces yo le pregunto a la coalición... Porque todo el mundo pensaba que él era el candidato. Él era el candidato. Dijo, el candidato de unidad es Duhalde. Qué raro eso. Así que le voy a preguntar acá,
si se está preparando la coalición cívica, además. Porque... ¿Sabe algo, doctora Stolbizer? ¿Usted sabe algo? No, yo coincido... Si sabe, cuéntelo ahora. Ya. No, coincido que este es el dato relevante, porque la verdad es que después del resultado de la elección, digamos que Reutemann aparecía como la figura más clara. Nosotros planteamos desde hace bastante tiempo que en realidad yo lo que creo que hay es claramente la discusión de la herencia post-kirchnerista, de un neoperonismo donde el kirchnerismo está terminado y que lo que se está discutiendo es quiénes lo reemplazan y en ese reemplazo, a mi juicio, el mejor posicionado era Reutemann, pero daba lo mismo si fuera Scioli o Macri o de Narváez, que en realidad todo Felipe forma se lanza parte... en estos días. Solá y Reutemann son los que tienen mejor presencia. ¿Y Cobos? De un paquete, no, Cobos es debería el estar del candidato otro lado. del radicalismo. Claro. Son los dos. Reutemann por un lado y Cobos por otro. Hoy, ahora lo que va a pasar dentro de 2 años... ¿Qué parece lo de Reutemann? Qué raro, qué raro, lo de Reutemann, que lo ha manifestado hoy, esta mañana. Lo ha manifestado. Sí, qué extraño. Eso es muy extraño. Por supuesto que esto está implicando claramente un renunciamiento del propio Reutemann, ¿no? Cuando aparecía otra vez como la figura más posicionada. Otra vez, algo raro. De todos modos, yo creo que hay como ciclos políticos que se van terminando. La gente votó claramente por el fin de un ciclo político y de un estilo de gobierno y de una determinada gestión. Ellos no se dan por aludidos, se parecen ganadores. Margarita, actúan como ganadores. Actúan como ganadores. Ellos pueden actuar como ganadores, pero quien decide es la gente cuando vota. Bueno, esto es lo que votó la gente. Y en el 2011... ¿Qué han hecho ustedes con el voto de la gente del 28 de junio? Bueno, hace un mes. Han hecho algunos pequeños papelones, te lo digo honestamente, me lo dice la gente que los ha votado. ¿Qué les pasó? Se están peleando. Lo de Wiener, lo de Vivita, lo tuyo, lo de Morales que dice voy al diálogo, no voy. Y lo de Das Neves que va a la entrevista con la presidenta y sale hablando mal, diciendo que no sirve para nada, que fue inútil, etcétera. Y los 5 diputados de Das Neves votan a favor. Votan a favor. ¿Cómo se explica eso? Porque están todos dentro del mismo paquete, eso es lo que hay que entender. Lo importante es poder construir una alternativa política distinta, eso es lo que la gente votó. El acuerdo cívico y social es la fuerza política que más cantidad de legisladores va a ingresar al Congreso, por lo tanto yo creo que se ha abierto claramente el camino hacia una alternativa política. Lo importante es que nosotros nos pongamos en situación, que empecemos a trabajar para demostrarle a la gente que podemos gobernar, que podemos cambiar la Argentina, que podemos avanzar. Es una responsabilidad muy grande y nosotros estamos preparándonos para eso. Lógicamente estamos atravesando las tensiones propias de una construcción que crece, que no puede limitarse ni siquiera a la fuerza que nosotros integramos, que somos la coalición cívica, que tiene que integrarse con otras fuerzas, que resolverá sus candidaturas cuando haya que hacerlo, que es seguramente el año que viene. Bueno, mirá que los peronistas ya están en la ruta. Ya están en la ruta. Pero los que se van a presentar marcar ellos el paso. Kirchner dice que sí, que se va a presentar. Ahora no sé si lo va a hacer en serio o es para mantener unido a la gente que está con él. O a lo mejor la Cámpora se presenta. Pero... Ahora, con respecto a Duhalde, ya que ahora se puso de nuevo el candelero Duhalde, yo quería aclarar una cosa que también la gente se olvida. Kirchner es la continuación de Duhalde, no solamente porque lo haya elegido. Y el invento, claro. No solamente, sino porque el modelo económico, vuelvo a repetir, el modelo económico, que es la causa de todos los males, es el mismo, es exacta. Por otra parte, yo vi por primera vez, la pobreza siempre existió, pero la miseria extrema yo la vi por primera vez en mi ciudad y en zonas donde yo vivo, Barrio Norte, por primera vez lo vi en la época de Duhalde. No lo vi ni con Menem, ni con de la Rúa, lo vi con Duhalde. La gente durmiendo en la calle Pueyrredón, por ejemplo, en la calle Callao, durmiendo un montón, lo que era la calle Florida, que era un dormitorio público, pasaban las monjas a las 12 de la noche, eso no se vio con ningún otro algo debe pasar en nuestro país. Duhalde con ese modelo. No, pero capeó bien el temporal, bastante bien lo capeó. Claro, es el bombero pirógrafo, el pirómano bombero. Sí. Primero creó el incendio y después lo apagó. No, me parece que ahí viene todo lo que... Y la prueba está, la Baña se va a la Baña. El ministro de Economía, de Duhalde es el ministro de Economía de Kirchner. Sí, pero después se va a la Baña. Hay una responsabilidad que nos cabe a nosotros, que es poder generar una alternativa que desande un camino, que es la recuperación de las instituciones, la recuperación de la República,
un crecimiento sostenido, alentando a los sectores productivos y no hostigando a los sectores productivos, garantizando del Estado de educación pública, salud pública de calidad y hay que generar ingreso. Y eso es lo que nosotros señores, tenemos que... Sí, absolutamente. Hay que generar trabajo. Bueno, pero no hay trabajo si la política es de confrontación contra los sectores productivos. Son discusiones internas de parte de ustedes. Es discusión respecto de un tema, ¿no? Que es el tema que nos ha diferenciado respecto del tema del diálogo con el gobierno. Pero la verdad es que nosotros creemos en que hay que consolidar esa construcción. Mira, aquí me trajeron recién, Duhalde se reunió con Busti. Bueno, Reutemann Duhalde es el mejor candidato del justicialismo para el 2011. A mí me desconcierta el santafesino, mi comprovinciano, realmente. El senador nacional por Santa Fe, Carlos Lole Reutemann, aseguró esta mañana que Eduardo Duhalde es el mejor candidato con que cuenta el justicialismo para las elecciones presidenciales de 2011. No sé si le desconcierta, pero siempre la reacción de Reutemann, ¿no? A esta altura no tendría que... Bueno, y estuvo en Entre Ríos, ¿no? Con Busti, ¿eh? Sí. Yo quisiera hablar para reorganizar el partido con Frank Gay, a ver si él tiene realmente un modelo económico nuevo, totalmente contrario al populismo, porque de otra manera a mí me hace que dudar de que podamos salir, ¿no? Un modelo exportador, básicamente, sin exportación no hay crecimiento económico. Y la pobreza... No se puede repartir riqueza donde no hay riqueza. Hay que el campo es rico, el campo es rico y nada más. Pero hoy está asfixiado. Hoy está asfixiado por un gobierno que lo detesta. Tiene que haber crecimiento económico, no solamente el crecimiento de las industrias que son del capitalismo amistoso, de los amigos de Kirchner. Tiene que haber un crecimiento real para que pueda haber una distribución real. Mira, esto salió La Nación la semana pasada. Y eso necesitamos insertarnos nuevamente en el mundo. Nos empezamos a insertar en el mundo y después, a partir de Duhalde y de Kirchner, volvimos a encerrarnos, a aislarnos de todos. Hay buenos ejemplos de esto, ¿no? Cerca, Brasil, Uruguay, Chile, han logrado un crecimiento sostenido, con mucho incentivo hacia los sectores productivos y además con un esquema de distribución del ingreso y de tratar de mejorar la calidad de vida. Con otros dirigentes. Obviamente, con otros dirigentes y además con políticas mantenidas en el tiempo, ¿no? Con reglas de juego. Absolutamente. Para que haya crecimiento debe haber producción. Para que haya producción debe haber inversiones y exportaciones. Los argentinos debemos ser difíciles. Y para que lo manejar, haya es necesario reglas de juego. ¿Se acuerdan cuando a mí me sacaron de la televisión en la época de Isabel y López Rega? Sí. Yo tuve una entrevista con la presidenta, con Isabel en Casa de Gobierno. Y en un momento me dijo, ay señora Legrand, si usted supiera, este es un país tan difícil de gobernar y debe serlo. Somos los argentinos, somos nosotros o son los gobernantes. Uno a veces ¿Qué piensa, Margarita Barrientos, querida? Yo creo que son los gobernantes, no hemos tenido buenos gobernantes, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a todo esto, a la pobreza, la falta de educación, la falta de seguridad, salud. La miseria que hay hoy en el día. Porque hemos llegado a la miseria. Sí. Yo me acuerdo de un dicho de Confucio que dice, en un país bien gobernado avergüenza la pobreza. Y es cierto, avergüenza la pobreza. Mire, esto salió en La Nación, tengo que ir al corte, ¿no? La semana pasada. Demos un panorama donde el enriquecimiento del matrimonio gobernante es proporcional al empobrecimiento del pueblo. Muy buena frase. Gracias, Goldi, que me nos mató. ¿Puedo hacer una acotación a esto? El enriquecimiento del matrimonio presidencial tiene que ver, obviamente, con una investigación que tiene que llevar a cabo la justicia. Pero ellos no eran ricos ya de antes. Sí, pero no nos olvidemos que ha crecido su patrimonio en el último año en 158%. Eso lo blanquearon. Claro, eso es a lo que iba. Nosotros tenemos, por un lado, la coalición ha hecho una presentación judicial para que se investigue ese crecimiento. Nosotros hasta estamos pensando, y va a la investigación judicial, que podría haber incluso lavado de dinero en esto, porque se está encubriendo una incorporación de patrimonio por afuera de lo que se declara. Pero además esto tiene que ver con lo que Sabrelli llama el modelo, ¿no? O el proyecto de país. Sí. El modelo de país del kirchnerismo es en el que en blanco ganan plata los que tienen dinero depositado especulativamente, que no crean ni un solo puesto de trabajo, porque ellos mismos dicen en su declaración jurada en blanco que su patrimonio se incrementa porque tienen plazos fijos y alquileres. O sea, una cantidad de dinero, una fortuna con la que no han creado ni un solo puesto de trabajo. La cultura rentística. Claro. Entonces,
Eso define un modelo de país. Y la otra fortuna que más se ha incrementado en la Argentina durante el gobierno de los Kirchner es la del empresario del juego. Y eso define también el modelo y la matriz de un país. Hay que ir hacia un país productivo, que genere empleo genuino a partir de una matriz de gestión, que aproveche nuestras ventajas comparativas. Nosotros tenemos una extensión territorial privilegiada y la verdad es que no está siendo aprovechado rico, esto como ventaja. Rico, poderoso, no rico, poderoso. Sí. Bueno, esto es del diario La Nación de hoy. ¿Hoy es 18? No, sí, hoy es 18, sí. La UCR volvió a criticar el diálogo del gobierno, y con esto voy a la pausa. Gerardo Morales dijo sobre el gobierno: mientras no modifique el Consejo de la Magistratura, derogue los superpoderes, solucione la crisis del campo y las retenciones, sincere los datos del INDEC y reparta como corresponde la plata a las provincias, entre otras prioridades reclamadas por la gente el 28 de junio pasado, el diálogo está terminado. Así que no hay más diálogo. No sirvió para nada el diálogo. No sirvió para nada. Tenía razón la doctora Carrió. Los datos son muy elocuentes, ¿no? Todos los partidos pidieron en el INDEC que el órgano sea autónomo, que se designen sus funcionarios por concurso. El gobierno ratificó que se quede todo como está, lo ratificó a Escovich, es más, lo ascendió a un hombre cercano a Moreno, con la delegación de facultades. La verdad es que lo que estaba claro es que había una demanda muy fuerte para que el Parlamento recupere atribuciones de elección propia. El gobierno dijo: nosotros mantenemos nuestra posición y mantenemos la delegación de facultades. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Consejo de la Magistratura dijeron: nosotros el Consejo no lo vamos a modificar. La composición del Consejo de la Magistratura no la vamos a modificar. Entonces, y lo que hicieron con el campo, que también es bastante similar, ¿no? Es decir, retenciones no tocamos, la ONCA no tocamos, seguimos cerrando exportaciones cuando queremos. La verdad es que es una perversión enorme, ¿no? Un gobierno ¿Cómo que dijo el expresidente? ¿Dialogar no es hacer concesiones? ¿Dijo? Sí. Ella lo dijo, ¿eh? Sí. El presidente, Néstor Kirchner lo dijo. Yo creo que no va a haber gobernabilidad si la única solución a estos 2 años, que van a ser muy difíciles, es que realmente pasemos a una especie de sistema de cohabitación o cogobernabilidad. La oposición es mayoritaria y ella la que va a tener que imponer eso. Va a haber una oposición. Y ahí viene, bueno, un viejo tema que yo siempre tengo. ¿Cogobernar, dice usted? Claro, con la oposición, sí. Incluso se puede llegar a que el jefe de gobierno pertenezca a la oposición, como se ha hecho en Europa, como se ha hecho en Francia, un gobierno socialista que ha tenido que cogobernar con un pero gobierno... el sistema político... pero el sistema parlamentario. Parlamentario, y bueno, pero algo parecido, digamos, no exacto. Yo particularmente hace años que vengo considerando que el sistema presidencialista es un fracaso. De hecho, la oposición va a tener su mayoría en la Cámara de Diputados. Ningún presidente, casi ninguno, termina su presidencia. Además es un sistema anticuado que ya no existe en Europa. No hay ningún sistema. Pero en Latinoamérica sí. En Latinoamérica existe, no es un problema del sistema. Yo no creo que sea un problema de tener un sistema presidencialista. Yo preferiría un sistema parlamentario, pero la verdad es que hay otros países con sistemas presidencialistas que funcionan muy bien. Y los 3 ejemplos que di recién son países con sistemas presidencialistas, ¿no? Chile, Uruguay, Brasil, y no han tenido este problema. Es un problema que creo que la dirigencia política pero no son países que en un tienen país rico, instituciones muy sólidas. Sí, absolutamente. Bueno, ese es un problema. La dirigencia política ha tendido una historia de caudillismo como en la Argentina. Por ejemplo, Brasil tuvo... El precursor de Perón fue Getúlio Vargas en Brasil. Sin embargo, nadie se acuerda de Getúlio Vargas. Eso es historia. Y nosotros seguimos hablando de Perón como si fuera actual. Sí. Como si el modelo de Perón fuera actual. Eso es una locura. Eso revela que somos un país totalmente estancado. Bueno, porque el partido sigue existiendo. El peronismo sigue. El justicialismo y el peronismo. Bueno, es un movimiento el justicialismo y el peronismo sigue existiendo el partido. Sí, pero aquí, ¿qué tiene que ver Menem con Kirchner? No tiene es un membrete vacío. Es una membrete vacío. No es una mixtura. Sí, una mixtura. No quisiera que nuestro silencio pudiera implicar la aceptación de que la monarquía sea una alternativa. Por la duda. ¿No crees que vivimos una monarquía ahora? Vivimos con un gobierno autoritario, y yo creo que la salida a esto es profundizar la democracia. Yo tengo la esperanza que a partir del mes de diciembre, con el cambio de la relación de fuerzas, vamos a ir camino a una democracia más madura y más equilibrada, que es lo importante. ¿Y cómo va a ser el candidato de ustedes? Eso se decidirá en el 2011, claro. El único tema que el gobierno dio marcha atrás
fue porque la oposición se juntó en el Parlamento, sacó un dictamen diciendo vamos a derogar los decretos que dieron lugar al tarifazo. Es decir, no fue en el marco de un diálogo con un gobierno que es... no hay la población, también. No, por eso digo. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? La ciudadanía salió a la calle. Claro. Los defensores del pueblo presentaron las acciones judiciales y la oposición se juntó y dijo... Eso vamos fue una metida de pata. Entonces que me parece como debido sigue que acá, en el a partir puesto, de ¿no? diciembre, lo que el ministro debido sigue en su puesto. No, eso fue una vergüenza. El secretario de Energía fue a la Cámara de Diputados en otro país renuncia a explicar la necesidad del tarifazo. Sí, sin duda. Y en el mismo momento cayó debido a decir que se suspendía, pero ponen a nivel de improvisación, porque además dijeron que el tarifazo te estaba vinculado a la necesidad de importar gas. Cuando se le preguntó cuál es el costo de esa importación, dijeron no lo tenemos calculado. O sea, que pusieron un tarifazo que incrementó en 400% la tarifa sin haber calculado el costo el que tema de la supuestamente política energética es fatal. Es fatal. Pero debido es la pieza clave de Néstor Kirchner en este gobierno, es el cajero de este gobierno y del anterior, por eso no se va a ir, por más papelones que pueda hacer. Es un socio comercial. Bueno, les muestro, tengo que ir a la pausa. Este es el último, ¿no, Juan José? Es el último, sí. Del gran escritor argentino Juan José Sebrelli, que yo fui su alumna, es un maestro maravilloso. En Punta del Este, en La Barra, más precisamente. En La Barra, sí. Bueno, este es un libro imperdible, Comediantes y Mártires. Los destroza todo. No, los analizo. No, bravo, usted, yo lo estoy leyendo, estoy por la mitad. Sí. Bueno, Evita, el Che, Gardel y Maradona, que han sido los que mandaron a la feria, ¿no?, de Frankfurt como representación de Argentina, ¿no? Sí. Ensayo contra los mitos. ¿A usted no le gustan los mitos? Los mitos, yo reivindico los mitos, es una etapa insoslayable, están las religiones tradicionales y la filosofía. ¿Qué es un mito? Los mitos. Vamos a decirle al público qué es un mito. Y en el segundo término existen y es insolayable en la vida de los individuos, en la etapa de la infancia. Y además, una fuente inagotable de inspiración de las obras de arte. En esos tres aspectos yo los respeto y considero que además que es absurdo estar en contra de ellos. Los critico cuando son utilizados los mitos por motivos políticos o económicos para manipular a las masas, ¿no?, presentándoles especies de superhombres que no son tales, de los cuales el pueblo debería esperar la salvación. Yo, como soy democrático, creo en una sociedad de hombres libres, iguales y responsables de sus propios destinos, que no esperen de personajes mitológicos, superhombres o personajes con calidades. ¿Es malo ser mito, ser un mito? ¿Es malo? Bueno, el carisma existe. Usted es un personaje carismático en el espectáculo, Lilita es un personaje carismático el mito entra en la mitología. En las políticas. Pero no son utilizados por fuerzas negativas, ni son modelos que realmente no son los más representables. Yo no puedo considerar que un hombre, Maradona, un hombre que juega dopado, un hombre que es la negación misma del espíritu deportivo, ¿no?, un hombre que se festeja su mejor gol, un gol que fue una trampa, ¿no?, yo no puedo considerar que eso sea un modelo para los argentinos. Es el modelo de la viveza criolla. Hay gente que lo ama, que lo adora. Y bueno, pero están equivocados. Pero no ha sido un gran jugador. Hitler era amado por los alemanes. Hasta último momento fue amado por los alemanes. A veces el pueblo se equivoca. Pero ha sido un gran jugador, Maradona. Ha sido un gran jugador. Pelé y mire, la Comisión Olímpica Internacional hizo una encuesta en 1999 sobre el fin del siglo XX, sobre los 20 mejores deportistas del siglo XX. Tampoco Maradona no figuró, figuró Pele, no Sebrelli, figuró Maradona. Es que tampoco los mitos son modelos, me parece. El mito no es un modelo. El mito, si se quiere, es la expresión de una sociedad, y Maradona lo es. Maradona lo es, con sus valores y sus disvalores. Justo, por supuesto, de lo malo, de la picardía, con sus cosas buenas y malas, sus valores y sus disvalores. De la transgresión a la ley. Pero el mito no es un modelo. No solamente es un modelo de eso. Sebrelli, todos tenemos un nombre en el placar. Todos tenemos un nombre en el placar. Yo soy partidario de abrir los placares. Yo soy partidario de abrir los placares y limpiar los placares. Pero Maradona ha dado tanta felicidad a tanta gente. Habrá tenido cosas así que no eran a lo mejor muy correctas, pero ha sido un hombre que ha dado mucha felicidad y bueno,
Usted dice lo de la mano, la mano de La Dios. mano de Dios, claro. Eso dio una gran Mire, felicidad. es un mito en el mundo. Donde usted vaya, hasta el Papa preguntó por Maradona. Así que es un mito en el mundo, es mundial. Uno sale del Sí, país. a veces Tener a los premios Nobel, no tener a significa Maradona. que sea bueno, perfecto, no tiene por qué ser perfecto. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Algunos de los libros del maestro Sebrelli, Juan José. Buenos Aires, vida, ese es el primero que leí, Vida cotidiana y alienación. ¿Ese fue el primero suyo? Ese fue, no, pero el primero que tuvo éxito. Ahí hablaba de Tierra del Fuego, ¿se acuerda? Sí, el barrio que está ahí en Palermo, frente cerca a la donde usted penitenciaría. vivía, cerca donde Se usted llamaba vivía. Tierra del Fuego, frente a la penitenciaria, lo que era Las Heras, Avenida Las Heras, a la penitenciaría. Y enfrente había un bar muy antiguo que creo que está todavía en la calle Paunero, era, ¿no? Paunero, que sale a Las Heras. Y usted lo pone en el libro, Sí, que había pero un está muy dicho que decía, reciclado, sí. hágase a un lado, se lo Sí, ruego, sí. que soy de Tierra del Fuego. Sí. Bueno, No me acuerdo. la saga de los Anchorena, el asedio a la modernidad, el vacilar de las cosas, la era del fútbol. ¿Por qué odia el fútbol? No le gusta. ¿Usted de qué cuadro? No odio al fútbol. Yo estoy en contra de un hablen un negocio. poquito más bajo, Mire, chicos, si hablan, por favor. un gran dirigente, ni siquiera de la AFA, sino de la FIFA, dijo una verdad absoluta. El fútbol se juega en las oficinas, las canchas es para la gilada. Ese es el concepto. Yo que voy a la cancha. Ese es el concepto del fútbol, es un gran negocio. Por eso que voy a la ahora cancha, Kirchner entra. Juan José. La corrupción llama a la corrupción. No hay cosa, un dúo perfecto. Grondona, Kirchner, es el dúo perfecto. Bueno, me voy a la pausa porque se está poniendo esto muy caliente. Vamos a la pausa y volvemos, señores. Ya estamos de vuelta.